Seguimos revisando información tras las medidas adoptadas por los últimos casos de connotación pública en Gendarmería, que han dado harto que hablar durante los últimos días. Esta mañana se va a realizar la reunión entre los altos mandos de la institución y el subsecretario de Justicia Ernesto Muñoz. La reunión se da en medio de la tensión entre las asociaciones de funcionarios y el ministro de la cartera, Jaime Gajardo, a quien le piden la renuncia por sus dichos de posible corrupción o sabotaje en las liberaciones de imputados por error. También hubo reacciones del presidente electo José Antonio Kast en medio de sus vacaciones. Los detalles a esta hora junto a Isidora Enríquez. Buenos días, Isidora. Hola, buen día. Buen día, lo mencionábamos durante estas semanas. Imputados liberados por error desde centros de justicia, homicidios al interior de cárceles, un gendarme fallecido en Iquique, la toma de rehenes por parte de reos a funcionarios y la operación Apocalipsis son las situaciones que se enmarcan en la previa de esta reunión entre los altos mandos de Gendarmería y el subsecretario de Justicia Ernesto Muñoz, cita que fue anunciada el mismo día en que ocurrió un segundo otorgamiento de libertad erróneo para un imputado en Viña del Mar. Por ello, durante el fin de semana, el ministro de Justicia Jaime Gajardo planteó que no descartan la existencia de otras motivaciones frente a estos casos, como corrupción o incluso sabotaje, declaraciones que han dividido a las asociaciones de esta institución. Desde la Asociación Nacional de Suboficiales y Gendarmes, a través de un comunicado solicitaron que el ministro Gajardo asuma su responsabilidad política y dé un paso al costado en resguardo del sistema penitenciario, mientras que otras coincidieron en que se debe mejorar el sistema de otorgamiento de libertad e indicaron que las declaraciones son graves y requieren ser investigadas. Así lo indicó el presidente de la Asociación Nacional de Oficiales Penitenciarios, el coronel Mario Benítez, y el vocero del Frente de Trabajadores Penitenciarios, Pablo Jaque. Gendarmería carece de un sistema robusto. Creo que lo que ha señalado el señor ministro es de suma gravedad y también a nosotros nos hace repensar de que quizás todos los retiros temporales o las bajas que se han cursado respecto a alguna jefatura debiesen ser revisados. Aquí hay un hecho puntual que se tiene que investigar y si hay responsabilidad se tendrán que tomar las medidas que correspondan. Pero de ahí a instalar una tesis de un posible sabotaje respecto de la reforma constitucional que se está llevando a cabo es faltarle el respeto al personal de Gendarmería a la función que cumple. Ya, ahora el ministro de Justicia no ha dicho que hay sabotaje ni premeditación en Gendarmería. Lo que se ha hecho, y a mi juicio, desde el punto de vista personal, es algo que no se puede descartar, sobre todo a la luz de lo último que hemos visto en este tiempo con otros casos en los que hay involucrados gendarmes que incluso son parte de las distintas asociaciones que hoy día levantan la voz, es que ha habido funcionarios que sí se han concertado para cometer delitos en distintas cárceles del país. Y con tantos errores que uno llega a pensar que obviamente se puede sospechar. Errores que parecen absurdos, de hecho, a simple vista. Claro, pero el ministro no ha dicho que Gendarmería ha cometido sabotaje o que Gendarmería ha cometido premeditación en casos como estos. Lo que se ha hecho es presentar una denuncia para que la justicia investigue y no descartar una tesis que, a la luz de los últimos hechos, podría incluso ser plausible. Ahora, a propósito de la reunión de hoy, parte de esto va a estar sobre la mesa, Isidora. Claro, se ha hablado de la toma de medidas, la apertura de sumarios administrativos, todo esto que se espera que sea abordado en la reunión, al igual que la destitución de funcionarios y suspensión de las vacaciones. Estas son medidas que ya se han mencionado y que esperamos, como les decía, que se hablen durante la jornada. Se espera entonces que esto, al igual que los últimos cruces entre funcionarios y Gendarmería con el ministerio, se hablen acá mismo respecto a estas situaciones que antes comentábamos han ocurrido en los recintos penitenciarios y que el gobierno en reiteradas ocasiones ha expresado también su respaldo al director nacional de Gendarmería, Rubén Pérez. En esa línea tomó la palabra ante estos casos el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, quien destacó el trabajo de la actual administración, ya que indicó que en un año se registraron niveles récord de gendarmes detenidos por casos de corrupción, por lo mismo que no se puede descartar esta posibilidad. Este año hemos tenido un nivel récord de gendarmes que han sido puestos a disposición de la justicia por estar involucrados en redes de corrupción, y estas investigaciones han sido exitosas, en primer lugar por el trabajo profesional del Ministerio Público y en segundo lugar por la colaboración o contribución que ha realizado tanto el Ministerio de Justicia como la propia institución de Gendarmería.
Por otro lado, recordemos que estas situaciones también se enmarcan en un contexto de debate por la reforma constitucional de Gendarmería, la que fue anunciada por el presidente Gabriel Boric tras su primera reunión con el presidente electo José Antonio Kast, la cual busca incorporar a Gendarmería de Chile al Ministerio de Seguridad Pública con el fin de que se integre formalmente al sistema constitucional de seguridad junto a Carabineros y a la Policía de Investigaciones. En ese sentido, en medio de sus vacaciones, el presidente electo José Antonio Kast también se refirió a estas situaciones y abordó los dichos del ministro Gajardo. Así afirmó que nunca se debe hablar mal de las instituciones y señaló que deben ser resguardadas. Nunca hay que hablar mal de las instituciones. Las instituciones las tenemos que respetar. Que de repente, dentro de un grupo de personas haya alguien que no haga lo correcto, puede suceder. Pero resguardemos y cuidemos nuestras instituciones. Dentro de ella, esa noble y gran institución de Gendarmería de Chile. Bueno, eso también tiene un tinte muy político. O sea, estamos hablando del presidente electo y habrá que ver cómo él, los próximos meses después de asumir, también va a llevar adelante esta reforma y cuál va a ser la relación que tiene con los gendarmes, con los sindicatos, etcétera. Ahora, una reforma que, dicho sea de paso, genera mucho resquemor, y lo hemos comentado también, Isidora, y genera mucho rechazo, particularmente entre las asociaciones de funcionarios, porque no solo cambia la dependencia de Gendarmería desde el Ministerio de Justicia al Ministerio de Seguridad Pública, sino también termina con esas instituciones. Y hay que recordar que a esta legislatura le queda solo una semana, que es la 1 de marzo, y habrá que ver si tiene alguna chance de avanzar esta reforma en medio de otras prioridades que tiene la moneda, por lo pronto, que ya la ha establecido en el proyecto de Sala Cuna. Y también ahora, el FES. Ahí están los dos puntos que le decía el presidente, claro, el viernes. FES, y probablemente el presidente electo José Antonio Kast va a tener que dar un golpe de timón y deberá implementar medidas inmediatas, muchas de ellas ya en curso. Ahora, hay que decir, a propósito de la respuesta de Kast, que a José Antonio Kast le preguntaron como que si el ministro de Justicia hubiera hablado de corrupción en la institución y no de la denuncia en particular, que era el punto que nosotros recién estábamos haciendo. De ahí que contesta y dice... Aquí hay casos puntuales que hay que investigar, pero habla de el honor y la probidad de la institución en general. Claro, que hay que respaldar a las instituciones. Y un poco lo que decía, el tema más político de acusar a una persona que está al otro lado, que ha sido la tónica durante esta semana entre el gobierno actual y también la futura administración. Ahora, frente a todas estas situaciones que también han ocurrido durante el último tiempo, Isidora, ha habido reacciones, por ejemplo, de la autoridad, de los que escuchábamos recién, también puede haber eventuales fiscalizaciones quizás al interior de las cárceles, pero también podría haber reacciones de parte de los propios reclusos. ¿Cómo se ha visto eso en la interna y por parte también de los gendarmes que han tenido esta comunicación constante con los medios? Sí, sobre todo respecto a las medidas que han anunciado desde el gobierno y estas conversaciones que se están teniendo en relación a la reforma de Gendarmería, porque hay que tener mucho ojo, porque analizando las situaciones que han ocurrido en el último tiempo, exdirectores de Gendarmería han destacado que usualmente el aumento de medidas de control, como las que se han propuesto, provocan una respuesta negativa y en este sentido se podrían esperar motines u otro tipo de situaciones graves. Por otra parte, en cuanto a los dichos del ministro de Justicia, el problema radica entonces en la percepción que se tiene de la institución por parte de la población penal, y acá se habla de una respuesta que puede ser percibir primero que todo la institución como vulnerable, y de esta forma se pueden dar fugas e incluso puede ser un momento para que el crimen organizado actúe. Paula, Benja. Ya, gracias, Isidora, nos quedamos pendientes de este encuentro durante la mañana entonces. Buen día. Buen día. Buen día.